El trabajo escénico que hasta ahora ha marcado mi carrera, pues yo creo que han sido todos en los que he participado, aunque en realidad he hecho poco teatro, pero creo que todos me han marcado porque todos me han implicado retos, ¿no? Retos actorales, retos técnicos, cada uno tenía unas especificaciones técnicas distintas y todos me han llevado a ser el actor que soy hoy. Pero recuerdo muy especialmente mi debut, ¿no? Mi debut profesional, que fue El Capote, de una adaptación y dirección de Antonio Castro del cuento de Gogol, porque fue mi primer trabajo profesional, ¿no? Haber estado en la sala Javier Villaurrutia, después en el Teatro Helénico, hacer un circuito de unas ciudades del centro del país y después estuvimos en un festival en Villahermosa. Compartir escena con actores tan admirables cuyo trabajo siempre ha sido maravilloso en el escenario. Rodrigo Vázquez, Diego Jauregui, Clarisa Maleiros, para mí fue un privilegio y fue un reto, ¿no? Porque yo era el recién llegado, era el más chavito de ahí del montaje de la compañía, y que desde el principio me hicieron sentir en casa, desde el principio me hicieron sentir parte del equipo, y agradezco mucho a Tony Castro y a Mónica Raya que me dieron la oportunidad. Ese obviamente, ¿no? Por ser mi primer enfrentamiento ya al público, ¿no? Ya sin esta protección que te da la escuela, sino ya enfrentarte a lo que es el trabajo profesional, al público que no era complaciente porque no eran tus compañeros, no eran tus familiares, no era tu familia, sino un público que va a pagar por ir a ver un producto, un montaje profesional. Eso pues realmente me marcó, ¿no? O sea, la disciplina, el rigor, el profesionalismo de tienes función estos días, a estas horas, tienes que llegar a estas horas, ¿no? Los ensayos técnicos, porque era un montaje con muchos cambios de vestuario, porque todos los actores hacemos varios personajes. Entonces tener que hacerlos súper rápido, con ayuda de los técnicos. O sea, realmente la diversión era atrás de la escena, ¿no? Por todos los cambios que se tenían que hacer. Como entre nosotros mismos nos ayudábamos a hacer cambios de vestuario, cambios de pelucas, cosas así, ¿no? Otro, pues obviamente fue, que recuerdo con mucho aprecio, fue Fragmento de Teatro 2 de Samuel Beckett, que dirigió José Alberto Castro, porque me dio el premio al mejor actor en el Festival de Teatro Universitario. Mi personaje estaba todo el tiempo de espaldas al público. O sea, lo único que el público veía era mi espalda. Si acaso nada más unos pocos perfiles. Y pues yo creo que hice tan bien mi trabajo que logré proyectar mi energía, mi expresividad en la espalda, que me dieron un premio como mejor actor. Muertos sin sepultura, de Jean-Paul Sartre, que fue la ópera prima de una compañera de carrera y gran amiga, Paola Pérez Rea. Y ahí fue porque ella desde que me dijo, ella tomó un taller con Alejandro Ainsley de dirección y le dio a leer la obra, se enamoró de la obra y dijo, vamos a montarla, la quiero montar, a François, y pues todas las vicisitudes, ¿no? De una ópera prima, verlo desde este lado de la barrera y darme ese personaje donde es un elenco muy numeroso, que también compartí con grandes actores que yo no daba crédito de estar con ellos: Berta Vega, José Concepción Macías, Juan de la Loza, José Carriedo, Marco Antonio Nava, Felipe Rodríguez, Simón Guevara, Ernesto García, ¿no? Entonces, y era un equipo muy grande de actores, y fue un proceso, como todos los procesos, con sus vicisitudes, también con sus gozos, pero también fue un montaje que me dejó muy marcado. Y obviamente
obviamente El rastro de Elena Garro, que originalmente iba a dirigir la maestra Soledad Ruiz, porque yo desde que leí la obra, gracias a ella, que nos dio a leer el teatro de Elena Garro, yo la conocí desde que la leí la primera vez, me impactó la obra y fue un proceso que tuve yo de quiero hacerla. Y me acuerdo que en mi última clase de actuación del último año con Soledad, ella iba a entrar a otra clase y le dije, oye Soledad, yo quiero hacer El rastro de Elena Garro, quiero que tú la dirijas. Y nunca me olvidaré que se me quedó viendo con sus penetrantes ojos. Y me dijo, ese es un personaje para consagrar, puede ser. Lamentablemente pues la vida ya no nos dio para que ella no la dirigiera. Y pues yo en un arranque de osadía dije, yo la voy a dirigir, ¿no? Y me inspiré mucho en sus enseñanzas para hacer toda la propuesta de la obra. Y pues fue un reto porque no nada más dirigí, también actué, produje, difundí y fue una enseñanza de los procesos que se debe llevar al teatro. Estuvo en la Gruta del Helénico la primera temporada, después tuvimos otras, pero todos los montajes de alguna u otra manera me han marcado porque me han dejado amigos entrañables, porque me han dejado enseñanzas indudables, porque me han dado el gozo de la plenitud en el escenario, ¿no? Como actor. Entonces, de todos, pero esos hasta ahorita han sido los que puedo decir que guardo muy especialmente en mi corazón. Pues no sé. En un futuro, bueno, tengo muchos textos y obras de teatro que me gustaría hacer como actor. Macbeth de William Shakespeare es mi obra favorita de la vida y yo sé que algún día la voy a hacer. La quiero hacer, ¿no? Macbeth, me gusta mucho Fin de partida de Samuel Beckett, El gran Dios Brown de Eugene O'Neill, El príncipe constante de Calderón de la Barca, Felipe Ángeles de Elena Garro, ¿no? También es otro de los personajes que quiero hacer. Me faltan años para algunos de esos personajes, me faltan años. Me gusta también, por ejemplo, Hilo de Las Traquinias de Sófocles. Me gusta mucho esa obra y es una obra muy poco montada. Me gustaría hacer algún personaje, algún proyecto sobre Antino, este personaje legendario del joven amante del emperador Adriano. No sé, espero que en algún momento, pero por el momento yo estoy un poco alejado del teatro. La última vez que estuve en el escenario fue como en el 2017. Ahorita me he enfocado mucho más al cine, pero también ahorita, aparte de esos textos, más bien es como a partir de la pandemia y ahora que se está empezando como reabrir paulatinamente la vida y las actividades, y hubo mucha controversia hace algunas semanas porque se reabrieron los cines pero no se reabrían los teatros y muchos compañeros decían, ¿no? O sea, ¿por qué no se reabren los teatros? Y eso me llevó a pensar muchas cosas y me llevó a reflexionar, ¿no? Pues en primer lugar porque el teatro no deja la derrama económica que deja el cine, por ejemplo. Y yo viendo mi entorno con mi familia, con la que he pasado estos meses de contingencia, y pues con los amigos, ¿no? Y compañeros que nos conectamos por videollamadas o por conferencias por internet, pues me doy cuenta que en estos tiempos lo que ha sido el consumo de cine, de streaming, de TV, ha sido muy alto, ¿no? Y eso ha ayudado mucho a llevar la contingencia en estos confinamientos, sobre todo los primeros meses. Entonces me pregunto, ¿realmente el público, no nosotros que nos dedicamos a esto, el público
realmente quiere ir al teatro? Porque antes de la pandemia teníamos ya esta crisis o esta falta de quórum. Hasta había un chiste, ¿no? Que decía, bueno, se van a reabrir al 30% los teatros, pues va a estar lleno, ¿no? Es a lo que siempre se hacen las funciones. La cantidad de público que hay en una función de teatro. Y no sé, creo, yo por lo menos ahorita sí estoy convencido de que, pues muy lamentablemente el público no extraña el teatro, no lo quiere o no lo necesita. Y entonces esto me ha llevado a pensar qué tipo de experiencia teatral, escénica, presencial vamos a ofrecer al público, ¿no? Y es algo que yo ya había venido pensando de cómo puede el teatro competir contra todas estas ofertas de esparcimiento, de cultura, de entretenimiento que hay, ¿no? Cómo competir con el cine, con los deportes, con los conciertos, porque al final de cuentas somos una opción más. Y yo sí creo y estoy convencido, y eso ha sido también a partir de que he asistido, por ejemplo, a exposiciones, estas exposiciones que tienen como espacios interactivos, inmersivos y sensoriales, que el teatro tiene que hacer también eso. Creo que el teatro tiene que ir hacia una experiencia mucho más sensorial, mucho más inmersiva y mucho más envolvente hacia el espectador, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque la relación creador-público, actor-público nunca va a desaparecer. Así sea Espacio a la Italiana, en Arena, Isabelino, en Pasarela, Bifrontal, espacios no convencionales, siempre va a haber un actor, un ejecutante y un espectador. Pero entonces, ¿cómo haces que el espectador no solamente mire y expecte, sino se involucre? Y entonces creo que el hecho teatral tiene que ser mucho más inmersivo, mucho más sensorial, mucho más envolvente. Como te repito, como estas experiencias sobre todo de exposiciones de arte, como la de Van Gogh o la de Caravaggio que hubo, ¿no? Que te envolvían a partir del videomapping, a partir de proyecciones, de partir de muchas cosas. Incluso el mismo cine, ¿no? Estas salas 4X, 4THX, que te mueven las butacas, que incluso te echan chorros de agua, ¿no? Porque para ser más inmersivo. Porque sí creo que el teatro es ante todo una experiencia emocional, un diálogo emocional con el espectador. Entonces, más allá de los textos que me gustaría hacer porque me gustan y porque me llegan, creo que me gustaría explorar eso. Creo que ya un poco con el rastro lo hicimos porque utilizamos olores, ¿no? Entonces el público llegaba y ya había una atmósfera que condicionaba al público hacia lo que iba a ver, a lo que iba a presenciar, no ver, presenciar. Muy incipiente, pero creo que ese desarrollar esa inquietud es lo que me gustaría hacer en un futuro escénicamente en el teatro. Pues indudablemente el proyecto escénico que más me ha marcado ha sido El Rastro. Ha sido porque no solamente fue entender, no solamente racionalmente, sino también emocionalmente, visceralmente, humanamente, no solamente la obra, sino la dramaturgia de Elena Garro, porque leí las obras, las leí muchas veces, no nada más El Rastro, las leí todas muchas veces para poder como entender hacia dónde iba, qué es lo que a mí me movía. Luego pues eso de dirigir la obra, ¿no? Tener a otros 3 compañeros a cuales tener que estar
dándoles indicaciones, entrar, salir. Tuve un equipo que me ayudó, que me respaldó, pero aún así, ¿no? También encargarme de cosas de producción, encargarme de cosas de difusión, de gestión, sin duda me ha marcado, porque me ha dado experiencia no solamente para elaborar carpetas, de ver presupuestos, hacer cosas administrativas, muchas cosas que a lo mejor como actor no te imaginas que puedes hacer. Y pues obviamente reconozco que hubo carencias, que hubo fallos, que hubo novatadas por ser mi ópera prima, pero ha sido el proyecto que más me ha marcado también porque me dejó claro qué tipo de proyectos me gustaría a mí generar, no ofrecer, qué es lo que a mí me interesa compartir con el espectador, con el público, y encontrar los lugares que se ajusten a estos perfiles de mi interés. Creo que en ese sentido me ha marcado profesionalmente, me ha marcado también como actor, ¿no? Creo que hasta ahora ha sido mi mejor trabajo como actor. Entonces El Rastro definitivamente, y pues aunque originalmente lo iba a dirigir la maestra Soledad Ruiz, terminar haciéndolo yo, creo que ella anduvo rondando por ahí y de alguna manera sí se dio. Fue porque tanto ella como Elena Garro hicieron que ocurriera la magia. Pero definitivamente El Rastro de Elena Garro. ¿Cuáles fueron mis inicios? Pues creo que fueron desde que era niño, ¿no? Haciendo... Yo no lo recuerdo, pero mi madre dice que cuando yo era chico, yo creo que tendría 4 o 5 años, no sé. Dice que me llevaron a ver Los Tres Cochinitos al teatro. Yo no sé por qué me lo sabía el cuento, no sé si me lo leyeron, no sé si había algún disco por ahí y me lo ponían, pero dice mi madre que yo desde las butacas le decía a los actores, así no va, tienes que decir y soplaré y la casa derribaré. No sé cómo habrá estado, que dicen que alguien de los actores dijo que ya callen a ese niño, ¿no? Que me callara. Ya un recuerdo más que tengo es que cuando yo iba en primero de primaria, participé en la pastorela de la escuela como uno de los Reyes Magos. Y un día antes yo me enfermé. Iba enfermo. Y aún así me presenté a hacer mi función de pastorela. Y pues participé en los festivales escolares, ¿no? Salí de Pinocho en algún bailable de Cricri. Pero no me acuerdo si en cuarto o quinto de primaria fueron al salón a preguntar que quién quería ser Emiliano Zapata para la efeméride del 20 de noviembre y fui yo. Yo quería ser Emiliano Zapata. Entonces creo que desde ahí ya te va, o sea, ya cuando miras esas cosas o cuando las recuerdas y empiezas a hacer conciencia, ya empiezan a hacer sentido, ¿no? Ya empieza a tener como una narrativa que desde ahí va. Ahora, pues digamos que ya profesionalmente, ya como una opción de vida, yo desde que recuerdo siempre quise ser actor. Pero no tanto por el teatro, sino por el cine. Porque mis papás son muy cinéfilos. Y mi abuelita también. Yo me acuerdo que con mi abuelita, la mamá de mi mamá, luego me quedaba a ver las películas de la época de oro con ella en la noche. En su recámara las veíamos. Entonces ya tenía yo como la idea de que quería ser actor. Yo el bachillerato lo estudié en la Boca 2 del Poli, que está por el Toreo de Cuatro Caminos. Y en el Poli, en las vocacionales, llevas una carrera técnica. Y tienes que hacer un servicio social, un poco para titularte. Y yo lo hice en la revista de la escuela. Y había un cubículo donde estaban las oficinas de la revista. Y teníamos un pequeño cuartito donde era como un poco
bodega. Y entonces un día ahí encontré un programa de mano de La Bella y la Bestia, de la obra de La Bella y la Bestia que montó César con Lolita Cortés. Pero en el programa de mano venía una entrevista con una actriz, con Ana Berta Espín, y ella decía que ella estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y entonces yo me puse a investigar y encontré la carrera. Como yo había estudiado en el Poli, hice el examen y me quedé. Y ya de ahí, ¿no? O sea, y ahí pues mis maestros, Jaime Wagner, Mayra Mitre, Marco Antonio Novello, Mario Balandra, Juan Gabriel Moreno, un maestro que yo quiero mucho, y Soledad Ruiz, ¿no? Pero digamos que así me inicié. Creo que ya traía como la inquietud, ya traía el gusanito, y pues después ya encontré la carrera de literatura dramática y teatro y apliqué al examen y me quedé. Y pues ya de ahí, ¿no? En la escuela, haciendo con amigos, montajes, ¿no? Que te dejan los exámenes. Y ya profesionalmente fue porque el montaje que yo te comentaba de Fragmento de Teatro 2 de Samuel Beckett estuvo en el Festival de Teatro Universitario. A mí me dieron el premio al mejor actor, pero ese montaje lo vio Mónica Raya. Mónica Raya en ese entonces me recomendó con Antonio Castro para el montaje de El Capote, porque les hacía falta un actor como de mi perfil. Y entonces por eso fue que Antonio Castro me contactó para invitarme a participar en el Capote, ¿no? Entonces una cosa lleva a la otra. Pero sí, creo que ya tenía el destino marcado. Soledad Ruiz es mi maestra, yo siempre lo he dicho, es mi maestra, no solo de teatro y de actuación, sino de la vida. Me marcó profundamente. Creo que todos en algún momento encontramos un maestro con el que hacemos clic, con el que vibramos, ¿no? En la misma sintonía, y de ahí, ¿no? De ahí se hace camino. Y después los maestros se convierten en parte fundamental de tu vida, pero también los vas encontrando, ¿no? Siempre hay maestros en la vida, tanto escénica como personal, profesional y personal, pero hay maestros que te marcan profundamente. Creo que lo que más me marcó con Soledad es entender que el trabajo actoral, sobre todo actoral, porque yo me formé con ella como actor, aunque también tomé sus clases de dirección, yo me considero y yo me concibo más como actor, y a partir de ahí desarrollo como un trabajo que tiene que nacer del espíritu, del alma. Soledad era una mujer que estaba muy interesada en el trabajo y desarrollo espiritual personal. Ella fue miembro de un grupo de danza conchera, que es un grupo, los concheros son un grupo de danzantes sagrados místicos que preservan la cosmovisión del México antiguo, que fusionaron con el catolicismo para poderlo preservar durante los 300 años de la colonia. Y entonces ellos tienen un trabajo con lo sagrado muy importante y muy profundo, muy arraigado. Y ella pertenecía a uno de estos y tenía uno de los rangos mayores en los grupos, que es el de capitana. También era sanadora, ¿no? Ella fue amiga personal de Carlos Castaneda, ella conoció a don Juan Matus,
gracias a su maestra de sanación, Magdalena Ortega. Entonces era una mujer que estaba muy interesada en eso. Y aunque no lo decía, toda su formación, toda su metodología, todas sus clases tenían que ver absolutamente con eso. Absolutamente. Yo tuve la oportunidad, sus últimos 2 años, de ella como docente, de asistirla en sus clases. Y entonces ahí fue cuando a mí me empezaron a caer muchos veintes, muchísimos, ¿no? Como por ejemplo muchos de sus calentamientos en clases de actuación eran movimientos de danzas sagradas, ¿no? Por el trabajo energético que se lograba con eso. Ella siempre nos decía, por ejemplo, que si nosotros estábamos energetizados, cualquier cosa que hiciéramos en el escenario sería interesante. Y esas energías, esa energetización venía de esos movimientos, porque no eran propiamente las danzas, eran movimientos, eran pasos, eran ritmos que venían de ahí. Porque la danza sagrada, a final de cuentas, lo que busca es que entres en estados de éxtasis, ¿no? Con esas energías. Eso era muy importante. También el hecho de que, por ejemplo, ella utilizaba mucho el concepto de encarnar, que un actor debía encarnar los personajes. O sea, tener tanto la forma, ¿no? Digamos la actuación vivencial y la actuación formal, fusionándolas. Y es donde regreso, ¿no? Era un trabajo con el espíritu. Porque a final de cuentas lo que hacemos los actores es expresar, exponer una realidad humana intangible, pero perceptible, que es el personaje. Entonces, a mí lo que más me marcó como actor y es eso, ¿no? Que tienes que hacerlo con el espíritu. Porque también, o sea, los actores al final de cuentas, al contar estas historias humanas, lo que hacemos es preservar esa memoria ancestral humana. Ella, por ejemplo, decía que el teatro era una experiencia humana trascendente. Entonces, tienes que lograr una comunicación emocional, espiritual, energética con el espectador. Que el espectador vibre, sienta, se emocione con lo que está ocurriendo en la escena. Claro que no todo era así. Por ejemplo, todos los métodos de teatro, de actuación, tienen como una esencia. Stanislavski, el sí mágico, las acciones físicas. Strasberg, la memoria emotiva. Ella, por ejemplo, siempre nos decía que teníamos que desarrollar la imaginación creadora, ¿no? Y entonces ponía mucho énfasis en cosas como, por ejemplo, la visualización. Realmente ver, escuchar, lograr crear esas imágenes que eran necesarias para que el espectador también las viera, ¿no? Porque al final de cuentas, a partir del actor se evocan imágenes, acciones, sentimientos. También ponía mucho énfasis en que tuviéramos claro las diferencias estructurales de los géneros y los estilos. No es lo mismo la tragedia, la comedia, la tragicomedia, la pieza, la farsa, que el realismo, el naturalismo, el expresionismo, el simbolismo, el impresionismo, el teatro del absurdo, ¿no? Porque cada uno hace énfasis en cosas distintas. Por ejemplo, el realismo es
son las contradicciones objetivas y subjetivas del ser humano y de la sociedad. Si es el ser humano, es un realismo poético. Si es la sociedad, es un realismo crítico. Ese es el realismo. La tragedia, por ejemplo, son la dramatización de los misterios de la creación. El misterio de la muerte, el misterio del destino, el misterio del azar. No el azar como una manifestación de ese misterio. El expresionismo es esta distorsión de la realidad. Entonces, para hacer expresionismo, tienes que hacer una amplificación de tu gesto, ¿no? Entonces, muchos de sus trabajos en actuación eran desarrollar las cualidades expresivas del actor. Y también pues saber estar en diferentes medios. No es lo mismo el teatro que en el cine. No, en el cine estás en la cámara. Entonces tu gesto no puede ser tan grande. Tiene que ser más proporcional. Porque al final de cuentas la cámara es una mirada que después se va a convertir en el filtro porque te van a ver los demás. Pero entonces para la cámara lo importante es la mirada, ¿no? Ver. Y entonces la visualización de lo que te hablaba, ¿no? Y el poder dirigir tu energía a la mirada, porque va a ser el medio expresivo primordial, por ejemplo, cuando estás en el cine, a diferencia del teatro. Entonces, a final de cuentas, creo como los grandes maestros y los grandes métodos, ¿no? Lograr que el actor sea natural, sea convincente, sea expresivo y que a pesar de que sea todo eso, se note, se perciba el trabajo del actor. Eso como actor, ¿no? Y obviamente pues también como director. Como director, en dirección, en sus clases eran las componentes estructurales de la acción dramática y de la acción escénica. En el primer semestre, por ejemplo, era lo que veíamos. La acción dramática era algo le pasa a alguien le pasa algo, dónde le pasa y cuándo le pasa, ¿no? Esos son los componentes de la acción dramática. Entonces era el personaje, el conflicto, el lugar y el tiempo. Y los componentes de la acción escénica pues era la iluminación, el diseño, la espacialidad, la iluminación, la caracterización, la semiótica de la escena. Entonces era pues una metodología, yo creo, muy completa. Obviamente pues en un año de dirección y un año de actuación son bases, ¿no? Pero creo que son bases muy sólidas. Pero como actor, como ser humano, creo que es eso, ¿no? Saber que el teatro es una experiencia humana para el espectador, tanto para los creadores. Y por ejemplo, ella alguna vez también dijo que a ella lo que le interesaba era explorar ¿cómo dijo? Mostrar el misterio y la desolación que puede significar la vida humana en cualquier momento de la historia. Y eso me parece súper importante y creo que va por ahí la cosa. ¿Qué proyectos vienen en puerta? Pues ahorita como actor tengo una propuesta de película que espero que en los próximos meses ya se concrete. Hay una propuesta, aunque todavía no se consolida, para un montaje que tiene que ver con lo que se celebra este año, que va relacionado con el
bicentenario de la consumación de la independencia. No puedo hablar mucho, ¿no? También espero que se logre, porque, bueno, ya sabemos cómo son las instituciones. Proyectos que vienen en puerta. Bueno, concretamente alguno así que diga no. Como, repito, estoy ahorita un poco alejado del teatro. Estoy muy tentado a hacer un primer proyecto cinematográfico como realizador, lo cual me entusiasmaría mucho si se logra, porque sería como muy importante para mí. Esta vez está un poco en veremos, pero el año pasado, yo creo que como por mediados del año pasado, una querida, muy, muy querida amiga y súper talentosísima escenógrafa e iluminadora, Melissa Barish, me contactó con alguna inquietud que ella tiene, y eso me ha dado para pensar, ¿no? Y pues hay por ahí la intención de hacer algo, a lo mejor un poco a mediano plazo, y tiene mucho que ver con lo que te decía, esto de una escena inmersiva, sensorial, envolvente. ¿Cómo llevarlos a buen puerto? Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, teniendo muy, muy, muy sólida la propuesta para poder buscar, ¿no? Becas, convocatorias, pues porque no hay de otra, ¿no? Trabajar, porque pues no queda de otra. Entonces, con mucho trabajo, con mucha pasión, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, pero al final con mucha gran satisfacción poderlo hacer. Pero digamos que ahorita hay algunas propuestas que espero se concreten y muchas entusiastas intenciones para que también se logre.